Buenas, ¿cómo les va? Y acá estamos de vuelta con otro video de Lua. Como les había comentado, me interesa el lenguaje, me interesa seguir explorándolo un poco. Así que vamos a ir rápido, cortito y al pie con dos cosas. La primera de las cosas, más allá de que, bueno, en el último video habíamos hablado un poquito de funciones, una de las cosas que resulta importante, o por lo menos que debemos tener en cuenta, es cómo empezamos a manejar los tipos de datos o los datos en general dentro de un lenguaje de programación. Y en este caso, yo ya les había comentado que Lua es un lenguaje muy similar en algunos conceptos, muy similar a JavaScript, por lo tanto los tipos de datos no necesariamente los declaramos, sino que son inferidos en base al valor que le estamos tratando de asignar a una variable, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los valores o los datos que vamos a poder enviar o pasar a una función o asignar una variable son más o menos los que normalmente usamos y conocemos: booleanos, strings, enteros y demás. Pero en el caso particular de Lua, tenemos uno que es uno de los probablemente más utilizados, o por lo menos los que nos van a ayudar a nosotros a poder hacer mayor cantidad de cosas, que no es en sí un dato, pero que es una estructura, es un tipo de valor que nos van a ayudar a trabajar de forma más dinámica con el lenguaje, o por lo menos que nos va a servir de soporte para poder trabajar con el lenguaje. En este caso estamos hablando de los arrays, o, como no, o vectores, o como queramos llamarlo. A medida que sigamos explorando vamos a ver que estos arrays tienen otro funcionamiento, podemos usarlo de otra forma, o conceptualmente en Lua tienen algo diferente, o por lo menos, así como las funciones, tienen un uso un poco más, por decirlo de una forma, más amplio, ¿sí?, dentro del lenguaje. Así que voy a crear un nuevo archivo y vamos a crear un array. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como muchos de los lenguajes que conocemos, la estructura de los elementos o los objetos que nosotros podemos llegar a crear, en este caso un array o un tipo de este tipo de estructura de datos, lo vamos a crear con llaves. Probablemente, por ejemplo, si estuviésemos en JavaScript, lo crearíamos con corchetes, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso se crean con llaves. Al mismo tiempo, como les decía, esto simplemente como para tener una idea, nos va a servir también para crear objetos o para crear otro tipo de datos. Pero vamos a lo propio, ¿sí? Entonces voy a crear un array de strings, que el primer valor va a ser hola y el segundo valor va a ser mundo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la definición de nuestro array y los dos elementos que están componiendo ese array. Entonces, nosotros quisiéramos imprimir el primer valor. Acá es algo que me hace acordar un poco probablemente a Visual Basic, o si no mal recuerdo, esto la verdad que no me acuerdo hace mucho tiempo, pero creo que Pascal también tenía algo parecido, en el cual los arrays no empiezan en el valor o con el valor 0, sino que empiezan con el valor 1. Entonces, si nosotros quisiéramos ver el contenido de este array, el primer valor, estaríamos haciendo referencia al valor 1 y no al valor 0. Obviamente que si vamos al siguiente valor, vamos a ver que tenemos los dos valores, y en este caso es por el valor empieza en el valor, o como empieza en valor 1, como empieza el índice empieza en 1, entonces el siguiente valor va a ser obviamente el número 2. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, como estamos acostumbrados a muchos de estos lenguajes, a JavaScript, C#, Java, los lenguajes que comúnmente utilizamos? ¿Qué pasaría si queremos utilizar el índice 0? Y acá es donde algo que hay otros lenguajes que he visto que también trabajan de la misma forma, o por lo menos que tienen este tipo de control, en el cual nosotros, al tratar de obtener el valor que está básicamente fuera del alcance o fuera del índice de los elementos asignados que nosotros tenemos dentro de un array, lo que tendríamos, por ejemplo, sería una excepción, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en C#, vamos a ver que si tratamos de acceder a algún elemento que no está compuesto dentro de nuestro array, vamos a obtener un error, tanto
el índice inferior como el índice superior, o sea, hacia abajo o hacia adelante. Si nos pasamos de nuestro límite, vamos a ver que nos va a arrojar obviamente un error. En el caso de Lua esto no va a pasar, simplemente nos va a decir que el resultado que estamos obteniendo es nulo, por lo tanto vamos a obtener un nil en este caso, que significa nulo, pero no vamos a obtener necesariamente un error, ¿sí? Entonces, esto probablemente diferencia un poco el concepto de el manejo de estos arrays o el manejo de la forma en cómo nosotros manejamos estos objetos comparado con otros lenguajes que podremos estar utilizando normalmente, ¿sí? Hay mucho más, obviamente, para explorar dentro de estos arrays. De nuevo, no los vamos a necesariamente utilizar como arrays. En este caso, da la casualidad que lo estamos utilizando para esto, pero vamos a ver que después podemos aplicar conceptos similares para otras cosas. Pero esto es un poco lo que diferencia una cosa de la otra. La otra cosa que quería mostrarles muy rápidamente es que si volvemos al conjunto de funciones que nosotros teníamos originalmente, que habíamos visto en los videos anteriores, algo que tiene de nuevo, que en el caso de Lua, que tenderíamos vamos a ver probablemente, que sea más común, encontrar mucho código escrito normalmente en un solo archivo. Esto es más algo que se puede encontrar muy seguido. No necesariamente quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, simplemente es por la forma en cómo el lenguaje nos ayuda a desarrollar o cuáles son las expectativas del lenguaje. Pero, por ejemplo, podríamos necesitar en algún momento algo adicional. Por ejemplo, que necesitáramos crear librerías, paquetes de librerías, o necesitáramos crear un conjunto de funciones o objetos o diferentes clases en las cuales nosotros necesitemos usarlas o importarlas en otros archivos para poder utilizarlo. Entonces, en Lua nosotros podemos hacer eso. Por ejemplo, voy a crear un archivo nuevo que se llame librerías, ¿sí? En el cual nosotros podríamos tener, por ejemplo, funciones varias a utilizar. Por ejemplo, no sé, sumar. Voy a colocar acá y vamos a pasar A y B. Y simplemente vamos a retornar A más B, ¿sí? O sea, no salimos de los ejemplos que estábamos acostumbrados a hacer. Simplemente como para que veamos qué es lo que podemos llegar a hacer con esto. Entonces, en este caso nosotros tenemos en nuestras clase o nuestra librería, tenemos una función sumar y querríamos usarla desde este archivo, por ejemplo, o desde este grupo de funcionalidad para poder hacer algo en particular. Entonces voy a simplemente comentar esto primero. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que nosotros podríamos utilizar para esto? Lo que podemos decir es que vamos a crear una variable, por ejemplo, voy a decirle función, function sumar, por ejemplo, y le vamos a decir que necesitamos o que requerimos de librerías.lua, que requerimos, perdón, sin Lua, que requerimos de este archivo, o que vaya y busque en la misma base o en el mismo directorio en el cual estamos ejecutando este archivo que tenemos acá, el main, que busque librerías y que lo importe. En este caso, como nosotros tenemos simplemente estamos obteniendo este archivo que tenemos acá, deberíamos tener el resultado de esas funciones dentro de este objeto o dentro de esta variable, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo y entonces vamos a ver qué pasa acá. 5.3 y vamos a ejecutar esto. Obviamente lo que tenemos acá es vamos a tener un error. En este caso particular, lo que estamos haciendo, o básicamente el error que estamos teniendo es que si bien nosotros estamos elevando esta función dentro del contexto, o sea, estamos colocando la función dentro del contexto de ejecución de esta librería. Por ejemplo, si yo hiciese
Vamos a probar esto. Voy a borrar esta parte. Voy a comentar esto de momento. Y vamos a llamar a simplemente sumar. Ahí, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le puse? Sumar con S mayúscula. Ahí está. Vamos de nuevo. Entonces, lo que estamos haciendo es incluir completamente este archivo que tenemos acá dentro de este otro archivo. Lo estamos trayendo automáticamente. Obviamente podemos acceder a la función sumar que tenemos en este archivo. Y ahí vemos el resultado. Pero en realidad uno de los pasos probablemente interesantes, por eso quería llevarlo a este punto, es que nosotros deberíamos poder, o algo que nos beneficiaría, sería que nosotros podamos exportar, así como si hemos trabajado, por ejemplo, en Node.js o bueno, con JavaScript, por ejemplo, en el cual podemos elegir qué elementos queremos exportar de este archivo. Por ejemplo, si quisiéramos exportar un objeto, si quisiéramos exportar algo algo en particular y no necesariamente toda la funcionalidad, aunque dentro de este archivo utilicemos otra funcionalidad que esté solamente incluido en este, pero que no la querramos exponer. Entonces, lo que podríamos hacer es decirle esto que quería hacer al principio, que es tomar el resultado de lo que tengamos acá dentro y podamos mantenerlo dentro de esta variable. Entonces, para hacer eso, esto debido a cómo está trabajando este require, es al momento de hacer el require va a tratar de ejecutar o va a tratar de ir línea a línea analizando este archivo y va a hacer lo que nosotros tengamos escrito en este caso. Entonces, si nosotros queremos decirle, bueno, al ejecutarse, que devuelva, si se acuerdan de las funciones que habíamos visto y cómo pasábamos funciones por parámetro, que me devuelva la función, en este caso no hace falta que le ponga el nombre, es una función anónima, que me devuelva la función. Y obviamente al devolver después de hacer este require, lo que vamos a tener dentro de función sumar va a ser la función en cuestión, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo y ahí tenemos el resultado. Entonces, una forma, nuevamente, como para resumir, dos cosas. Por un lado, tenemos lo que vimos al principio, los arrays y cómo se comportan. Y por otro lado, cómo nosotros podemos empezar a separar de alguna forma funcionalidad en diferentes archivos y empezar a consumirlos dentro del UA y empezar a generar algún tipo de librerías o conjunto de códigos, conjunto de funcionalidad que podamos reutilizar a través de los diferentes archivos. Así que nada, eso, nos vemos en el próximo video y espero que les sirva, ¿sí? ¡Chao!